Bienvenidos a EduClase, tu espacio, tu lugar seguro para poder aprender y estudiar. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El día de hoy veremos 3 ejercicios de dominio de función. Estos ejercicios que vamos a ver son un poco más difíciles que vimos en el video anterior. Comencemos con este. Nos dice, f de x es igual al logaritmo natural de x más 1 dividido entre x cuadrado menos 4. Esto podrías creer que es una función racional y normalmente en videos anteriores te decía que solamente tendrías que preocuparte por el denominador, pero este ejercicio es un poco más complejo y más difícil, ¿ok? Y eso es porque en este caso el dominio de esta función no solamente tiene una restricción, tiene dos restricciones. El del denominador, que efectivamente x cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. Y, adicionalmente, hay un factor más importante que hay que tomar en cuenta, que el x más 1, el argumento del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. Recuerda que cuando se trata de logaritmos naturales, tienes que considerar que sean mayor que 0, no mayor o igual. Bien, entonces ahora ya no solamente se trata de una restricción, ahora son dos restricciones. Lo más recomendado es tratar de resolver estas restricciones por separado. X cuadrado menos 4 es igual a 0 y esto es una ecuación cuadrática muy simple de resolver porque el menos 4 pasa como 4 positivo, el cuadrado pasará como raíz y sabemos que esto tiene dos resultados, el 2 y el menos 2. En anteriores videos solamente lo dejábamos hasta acá, decíamos que el dominio eran todos los reales, menos el 2 y el menos 2. Pero como ahora tenemos una nueva restricción, que es que x más 1 tiene que ser mayor que 0, también tenemos que resolver esa restricción. Afortunadamente esa restricción sigue siendo un poco sencilla, porque el más 1 lo pasamos al otro lado de la desigualdad y nos queda como x mayor a menos 1. Si tú lo ves, y la mejor forma de ver esto es a través del método gráfico, porque ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que por un lado, x tiene que ser mayor que menos 1. ¿Okay? Claro que hay que excluir al menos 1. Pero acá hay otro detalle, que ahora hay una restricción de que x tiene que ser distinto de 2 y distinto a menos 2. Si lo ubicamos en esta recta, diríamos que el 2 está acá y el menos 2 está acá. Entonces, en realidad lo que estamos tratando de calcular es una intersección de resultados, ¿okay? Y tratamos de que se cumplan todas las restricciones al mismo tiempo. Si te das cuenta, el 2 tampoco puede ser parte del dominio, y lo que yo hago normalmente es hacer una raya vertical, esto es como una exclusión, y voy a tener que decir que mi dominio es toda esta zona. De menos 1 excluyendo el menos 1, hasta el 2 excluyendo el 2, y del 2 hasta el infinito positivo. Es decir, que el dominio de la función es un intervalo que va a ser de menos 1 hasta el 2, unido con el 2 hasta el infinito. Y este es el resultado de este dominio. Podemos comprobarlo en cualquier momento. Lo que estamos diciendo es que yo a esta función puedo introducirle cualquier número siempre y cuando esté dentro de este intervalo, es decir, desde el menos 1 hasta el 2 o del 2 hasta el infinito excluyendo el menos 1 y el 2. Veamos un segundo ejercicio que es un poco más complicado que este. Veamos este. Nos dice, f de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2 dividido entre x cuadrado más 3x más 2. Nuevamente acá tenemos un dominio de una función
que nos excluye tanto el numerador como el denominador. Primero coloquemos todas nuestras restricciones como siempre estamos acostumbrados y decimos que el dominio de la función es que x pertenece a los reales tal que el x cuadrado más 3x más 2 sea distinto de 0. Pero también hay que cuidarnos con el x cuadrado menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Okay? Ahora, nuevamente, hay que resolver estas dos restricciones. Siempre voy a recomendar empezar con la restricción más fácil. Para mí sería esta. Y luego podría ser esta. Pero tú podrías empezar por la que tú quieras. Al final no cambia nada. Sería x cuadrado más 3x más 2 igual a 0. Y esto es una ecuación cuadrática que ya resolvimos en anteriores videos, que podríamos resolverlo como, abriendo un par de paréntesis, colocamos una x acá, y tengo que pensar en dos números que multiplicados me den 2 y que la suma me den 3. Podría ser el 2 y el 1. Luego podríamos agarrar y decir positivo y positivo, porque 2 por 1 vendría siendo 2 y 2 más 1 vendría siendo 3. Ahí es cuando ya sabemos que está bien factorizada, pero tenemos que saber que mis resultados son el menos 2 y el menos 1. Estos son los números que me harían 0 al denominador, por lo tanto tengo que en mi dominio expresar que lo estoy excluyendo. Una vez ya calculado la primera restricción, procedo a calcular la segunda restricción, que es x cuadrado menos 2 mayor que 0. Recuerda que en el anterior video dijimos que hay varias formas de calcular esto. La primera está en el cálculo numérico y la segunda está en el método gráfico. Entonces yo voy a hacer el cálculo numérico, creo que es un poco más fácil. El 2 lo pasamos positivo. Y acá sabemos que este cuadrado va a pasar como raíz, pero en las inecuaciones se genera el valor absoluto, por lo tanto esto al final nos va a terminar dando lo siguiente. Que x tiene que ser menor o igual a menos raíz de 2 y que x tiene que ser mayor o igual a la raíz de 2. Es decir, lo que vamos a, para que lo puedas ver un poco más fácil, es verlo a través de un poquito el método gráfico. Decimos que la raíz cuadrada de menos 2 podría estar acá y la raíz cuadrada de 2 podría estar acá. Piensa que, por cierto, la raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1,41. Eso es para que tengas una referencia en tu recta. Ubicamos, o mejor, colocamos nuestro intervalo así. Y este por acá. Eso sería solamente la parte del numerador, la parte de la raíz. Pero también tenemos que tomar en cuenta que tenemos otra restricción, que es el menos 2 y el menos 1. El menos 2 estaría ubicado aproximadamente por acá. Porque si la raíz de 2, mejor dicho, menos raíz de 2, es menos 1,41, el menos 2 tiene que estar un poco más a la izquierda. Pero este menos 2 es de exclusión, por lo tanto podríamos hacer una raya de esta forma, excluyendo al menos 2. Y el menos 1 estaría aproximadamente por acá. Si te das cuenta, este menos 1 no influye en nada, este sí. Entonces, ¿cómo tendría que ser el dominio de esta función? Tendría que ser desde menos infinito hasta el menos 2, excluyendo el menos 2, desde el menos 2 hasta la raíz de menos 2, unido con del raíz de 2 hasta el infinito. Y eso es lo que voy a escribir. El dominio de la función va desde menos infinito hasta menos 2, excluyendo el menos 2, unido con el menos 2 hasta la raíz de 2. Ahora, ojo acá, que la raíz de 2 tienes que pensar si se puede incluir o se puede excluir. Piensa que esta raíz de menos 2 provino de acá. Es decir, si tú colocas en la función menos raíz de 2, el numerador se te hace 0. Y eso no importa. Lo importante es que el denominador no se te haga 0. Y la raíz de 0 existe, así que por lo tanto lo podemos incluir. Unido con, luego sería desde raíz de 2, y nuevamente la raíz de 2 si está dentro del dominio.
porque cuando evaluamos esta restricción vimos que era mayor o igual, puede ser raíz de 2, hasta el infinito positivo, y este sería nuestro dominio de la función. Nota que ya empezamos a obtener dominios de función un poco más larga y más elaborada. Para el tercer problema, es un poco más complicado que este. Vemos que tenemos tanto en el numerador un logaritmo natural de x menos 1 y en el denominador una raíz. Acá hay que tener mucho cuidado porque este ejercicio tiene sus matices, ¿ok? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para resolver esto es que el dominio de esta función es que x pertenece a los reales. Y veamos esto con mucha pinza, porque el numerador sabemos que sería x menos 1 tendría que ser mayor que 0. Y el denominador. Normalmente lo que nosotros diríamos es que el 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Pero hay un problema. El problema es que la raíz está en el denominador. Y como la raíz está en el denominador, nosotros tenemos que decir lo siguiente. 4 menos x cuadrado tiene que ser mayor que 0. No puede ser mayor o igual porque resulta ser que si la raíz de 0 existe y estamos conscientes, pero si resulta que la raíz da 0, el denominador se nos hace 0. Por lo tanto, eso sería un muy grande problema para nosotros. Entonces, para este caso, esto es un caso muy especial, la raíz no puede ser mayor o igual a 0. Tiene que ser mayor que 0. Y listo, tenemos que trabajar estas dos restricciones que están acá. La primera es muy fácil de resolver. El menos 1 pasaría como 1 positivo y ya tenemos esta restricción. La segunda también es relativamente fácil de resolver. Podemos aplicarle el método de cálculo que hicimos en el ejercicio anterior o el método gráfico. Para este caso voy a emplear el método gráfico. Entonces, sabemos que 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Y en un anterior video ya habíamos visto que esto podríamos expresarlo como 2 al cuadrado menos x al cuadrado mayor que 0. Esto es porque esto es una diferencia de cuadrados. Podríamos escribir esto como a más b por a menos b. Así que voy a escribirlo como 2 más x por 2 menos x mayor que 0. ¿Okay? Bien, ahora acá resulta que tenemos dos restricciones que son importantes de destacar. ¿Okay? La primera es que es el 2 y el menos 2. Por lo tanto, ubiquemos esto en nuestra recta. Colocamos aquí el 1, el 2 y el menos 2. Ahora, hay un problema, que necesito saber, para este caso, cuándo se hace positivo la función. Por lo tanto, voy a emplear una técnica que es completamente infalible y vamos a darle números a esta recta, es decir, un número antes del menos 2 podría ser el menos 3, un número entre menos 2 y 1 podría ser el 0, un número entre 1 y 2 podría ser el 1,5 y un número superior al 2 sería 3. Si nosotros este menos 3 lo sustituimos en nuestra función, es decir, agarramos y decimos logaritmo natural de menos 3 menos 1, sería logaritmo natural de menos 4. Y ya sabemos que esa función, o mejor dicho, el logaritmo natural, no admite números negativos. Por lo tanto, ya estaría malo. Así que este intervalo queda completamente descartado. ¿Qué pasaría si sustituimos el 0 en nuestra función? Tendríamos logaritmo natural de 0 menos 1. Nuevamente, el logaritmo natural se quedaría negativo, por lo tanto, estaría malo. ¿Qué pasa con el 1,5? El 1,5 nos queda logaritmo natural de 1,5 menos 1, que eso sería logaritmo natural de 0,5, y en el denominador sabemos que 1,5 al cuadrado no va a ser mayor que 4, ¿ok? Por lo tanto, este resultado va a estar garantizado a que sea positivo. Y en el 3, veamos qué sucede con el 3. Si aquí es logaritmo natural de 3 menos 1, sería 2, no hay ningún problema, el logaritmo natural de 2 existe, pero el problema está en el denominador, porque si yo sustituyo el 3 en la raíz, 3 al cuadrado sería 9. 4 menos 9 vendría dándonos un número negativo. Por lo tanto, si nos da un número negativo, las raíces negativas no existen. Por lo tanto, no podría calcularlo. Entonces,
¿Cuál es el único intervalo que a mí me funciona? Este es el único intervalo posible que yo puedo considerar para esta función. Entonces, ese es el que voy a considerar. El dominio de esta función va a estar comprendida desde el 1 hasta el 2. Ahora tengo que tomar la decisión si debo incluir al 1 y al 2. Recordemos que el 1 proviene de esta restricción, la restricción del numerador. Y si yo coloco el 1 en la función, tendría logaritmo natural de 1 en menos 1, y eso sería logaritmo natural de 0. El logaritmo natural de 0 sabemos que ya no existe, entonces no existe en realidad. Por lo tanto, el 1 lo tengo que excluir. ¿Y qué pasa con el 2? Bueno, el 2 pasa algo un poco distinto, y es que en el denominador, si yo sustituyo el 2, 2 al cuadrado sería 4. 4 menos 4 sería 0. La raíz de 0 existe, pero el problema es que esta raíz está en el denominador, y al estar en el denominador genera un problema para nosotros. Por lo tanto, el 2 también se excluye, dejándonos este dominio. El dominio de la función está contenida entre 1 y 2. Entonces, espero que se haya entendido este problema. Igualmente, si no has entendido algo, puedes comentarnos. Y en el futuro ejercicio que vamos a hacer después de este, vamos a resolver un dominio un poco más difícil que este, que es cuando tenemos una función que está cubierta por toda una raíz. Ahí tenemos que emplear una inecuación racional y se resuelve de una manera un poco distinta. Quédate para poder observarlo en el siguiente video.